Hola, ¿cómo están todos ustedes? Me acaba de llegar un mensaje que quisiera compartirles de un sacerdote que es de mi congregación y que quisiera comentarles. Se los leo y después lo comentamos. Dice, no se deben quedar en su casa el domingo de Ramos ni el viernes sábado santo para la misa pascual. Si es necesario viajar varias horas para llegar a un convento o donde un sacerdote celebra escondido en la montaña, háganlo. Observen cómo todos los que me decían que yo les metía miedo a la gente cuando les advertía lo que iba a venir. Ahora ellos, esos sacerdotes están escondidos y llenos de miedo. Y además les meten miedo a ustedes. Añado una respuesta a todos. Se ve que ustedes no creen que al ir a misa recibimos el pan de vida y el cáliz de salvación, como dice el sacerdote todos los días en la misa después de la consagración. Porque si lo creyeran, sabrán lo que se pierde el mundo cuando se deja de celebrar la misa y dejan los fieles de reunirse en oración. A mí no me gusta hacer polémica, no es mi costumbre discutir o pelearme con otras personas, prefiero siempre buscar la conciliación. Pero dado que no es la primera vez que escucho estas afirmaciones y no es la primera vez que de este sacerdote, hermano mío en la Legión de Cristo, hace estos comentarios, pues me veo en la obligación de hacer un comentario, una respuesta puramente personal, puramente personal. Hablo por mí y hablo por la autoridad que tengo, por mis años de sacerdote y por la formación que he adquirido y que puedo transmitirles. La primera cosa que se me viene a la mente sobre lo que acaba de escribir este sacerdote es con qué autoridad tú te pones a decir a los fieles que desobedezcan a los obispos, que vayan a misas clandestinas y que también desobedezcan a las indicaciones civiles para detener el contagio. Y ese es el primer problema en el que cae todo aquel que se coloca contra los obispos. Yo no digo que uno no puede estar de acuerdo, o sea, decir, podría yo no estar de acuerdo con las indicaciones que se han dado, podría pensar que han sido indicaciones no prudentes, eso solo el tiempo lo puede decir. Pero no tenemos que olvidar que en la iglesia existe una jerarquía y existe una autoridad, y esa autoridad no es la del sacerdote, porque el sacerdote debe actuar en comunión con el obispo, sea un sacerdote diocesano, sea también un sacerdote religioso. Es decir, quien ha recibido la plenitud de los poderes para regir, para enseñar y para santificar, es el obispo en su diócesis y es el papa como cabeza de la Iglesia Universal, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar nunca esta relación. Y cuando los sacerdotes comenzamos a hablar contra los obispos, comenzamos a, a sentar cátedra, comenzamos a caer inmediatamente en el problema de la autoridad. Es lo mismo que pasó con Lutero. La iglesia en tiempos de Lutero realmente necesitaba una reforma profunda y pues toda la reforma católica del Concilio de Trento pues manifestó cuánto era necesario. Pero en el momento en que una persona como Lutero se aleja de la relación vital con el obispo, que es el signo de la unidad de la iglesia local, en ese mismo momento pierde autoridad, porque nosotros dependemos de nuestro obispo. Y aquí no se trata de un problema de persecución de la iglesia, quitémonos de esto de la cabeza una vez por todas, ¿no? Como si la situación en la que nos encontramos fuera como la situación de los mártires, ¿no? De Bitinia, o no me acuerdo dónde era, de Abisinia, donde pues el emperador y el imperio romano impedía que se celebrara la Santa Misa y a escondidas se celebraba. Y lo mismo se podría decir en los regímenes comunistas. Aquí no estamos en esa situación. Aquí es la iglesia que, viendo prudencialmente que era necesario evitar las concentraciones de personas para evitar el contagio, ha pedido a los fieles que vivan esta Semana Santa y que vivan
su relación con los sacramentos y con las observancias, con el precepto dominical, de una manera absolutamente extraordinaria. Esto, Dios quiera, cuando termine, vamos a volver a la normalidad y las iglesias se van a volver a abrir y vamos a volver a celebrar el culto. Esto no es una persecución. Y si los obispos nos han pedido que no vayamos a las iglesias y no tengamos misas, pues no lo tenemos que hacer. Y el sacerdote que celebra escondidas, celebra clandestinamente para otras personas, sepa que no está en comunión, se está alejando de la comunión. El sacerdote, aunque tiene el poder para santificar y el poder para celebrar los sacramentos, lo tiene que hacer en obediencia con el obispo, en relación con su obispo. Y si un obispo dice no se celebren en estas circunstancias absolutamente extraordinarias, que no se celebren misas para el pueblo, el sacerdote comete, no digo, va contra el obispo, contra la unidad, y arrastra a los fieles a una desobediencia al obispo. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que la autoridad nos viene del obispo, y por mucho que un sacerdote pueda tener un prestigio, pueda tener una cierta credibilidad, hacer oraciones de sanación, exorcista, todo eso, si nos alejamos de la autoridad del obispo, nos alejamos de la iglesia. Ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. El obispo es el supremo liturgo de la iglesia local en este sentido. El supremo liturgo. Entonces, si la iglesia da unas determinaciones de cómo celebrar la Semana Santa en estas circunstancias de pandemia, pues todos nos tenemos que obedecer. Insisto, podría no estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, pero esto no es una cuestión de persecución. Si yo celebro la misa clandestinamente, no tiene el mérito que tendría si hubiera una persecución religiosa, como los comunistas que no permitían que se celebraran las misas, como en los tiempos de la persecución mexicana. No es así. Segunda cosa o tercera cosa, ya no sé qué estoy diciendo. Dije que la misa se celebra siempre en comunión con el obispo, ¿no? Nos unimos al Papa y nos subimos a nuestros obispos. Y esto vale también para un religioso. Los religiosos están sometidos a la disciplina eclesiástica y por lo tanto tienen que obedecer. Además, hay todo un documento emanado en tiempos cuando Ratzinger era el prefecto para la doctrina de la fe, un documento que se llama Donum Veritatis, donde habla sobre el disenso. Cuando yo no estoy de acuerdo con el magisterio eclesial del Papa o de los obispos, ¿cómo me tengo que comportar? Siempre tengo que respetar el valor, el ministerio y la función del obispo y del Papa, ¿no? Tengo que darme cuenta que son papas, es un Papa legítimo, es un Papa de la Iglesia Católica y por lo tanto mi relación con él es como Santa Catarina de Siena, que hablaba del Papa, aun cuando se había alejado, aun cuando no era el Papa más digno, etcétera, pues lo llamaba mi dulce Cristo en esta tierra, ¿no? Entonces, si mi predicación lleva a infundir en los fieles una sospecha sobre la autoridad del Papa, yo estoy fallando. Y aquí es la autoridad del Papa contra la autoridad de un sacerdote, que además no sé de quién recibe la autoridad, sobre todo para pedir a los fieles que desobedezcan a las indicaciones de los obispos. Después, no me gustan los juicios temerarios que se han hecho contra los sacerdotes. Cada uno tiene que examinar su conciencia. Pero decir, ¿cómo es que dice aquí? Estos sacerdotes están escondidos y llenos de miedo y además les meten miedo a ustedes. Lo sabemos muy bien, y sobre todo en este caso de la pandemia, no es una cuestión de miedo, es una cuestión de prudencia. No es que estemos con miedo porque nos vamos a infectar y nos vamos a morir. No, no es eso. Es prudencia, primero, para evitar que los ancianitos, los viejitos y los que son vulnerables se infecten y mueran. Porque los que están más expuestos al coronavirus son personas de más de 80 años, de más de 70 años, con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios, con una serie de patologías que podrían acelerar la muerte. Y no lo queremos eso. Y no hay oración que te salve para eso. No existe ni un detente, no.
Esto es la ciencia y esto es como Dios quiere que las cosas funcionen. Entonces yo por prudencia podría ser un transmisor del virus y no quiero contagiar a otra persona. Y además por motivos para no colapsar el sistema sanitario. Este es el punto más importante, porque mucha gente va a requerir atención médica, porque este virus tal vez no es mortal en la mayoría, en la grandísima mayoría de los casos, pero es muy invasivo, muy contagioso y muy fuerte. Y muchas personas requieren atención especial. Bueno, para no colapsar el sistema tenemos que evitar que nos contagiemos. Y después hay una serie de falsedades que se están diciendo en este post de mi hermano en Cristo y en la congregación, ¿no? La primera falsedad es que no se deja de celebrar. Y aquí hay un error también litúrgico, porque la participación no significa estar presente, significa unirse al altar, unirse al momento en el que se celebra la Santa Misa. Ahora, que yo esté presente o que yo esté en otro lugar y lo esté siguiendo por los medios de comunicación, por YouTube, etcétera, etcétera, esto tiene un valor. Claro que no estamos en una situación ideal, claro que la situación no es la mejor y nos produce un grandísimo dolor no poder conceder, dar la comunión a las personas que están preparadas. El hecho de que yo celebre la misa todos los días solo, ¿no? En una iglesia donde cada día me encontraba en la capellanía universitaria con un número no indiferente de estudiantes, de empleados de la universidad, y después el sábado por la mañana se me llenaba de monjitas. Claro que es doloroso y uno trata de suplir lo que se pueda. Estamos en una situación especial, ¿no? Pero no es verdad que no se está celebrando la misa. ¿No? No es verdad que no se está celebrando la misa. Y tampoco es falso que se dejan los fieles de reunirse en oración. En primer lugar, porque no es verdad. Y más aún, en estos momentos en donde las familias están aisladas, es el momento para, como iglesia doméstica, rezar y seguir las liturgias y rezar el rosario y escuchar las pláticas de los padres y también de alguna manera transmitir, ¿no? Aquí nosotros tenemos que invadir este mundo del Facebook y del WhatsApp y con mensajes positivos, con mensajes de oración, invitación a la oración, unirnos todos en la oración. Allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La familia puede ser escuela de oración, pero también están los medios de comunicación que nos ayudan también a unirnos espiritualmente. Cuando yo celebro la misa, tengo unas 70 personas que me siguen aquí en Italia a la misa, pues nos sentimos unidos y aquí ya no hay distancias porque tengo personas que me escuchan desde Nápoles, desde Florencia, desde Módena, desde Roma, desde tantos lugares, desde Sicilia, ¿no? Que nos sentimos unidos, que vivimos un momento de oración intensa. Entonces, es falso eso que no nos dejan hacer oración. Como digo, a mí no me interesa entrar en polémica, pero me sentí en la obligación de decir algo, porque a veces la autoridad que tú te has ganado durante el tiempo por un trabajo realmente impresionante que ha hecho este padre, este sacerdote en los medios de comunicación, realmente ha sido edificante, pero no echemos por la borda pensando que el tener una serie de conocimientos nos va a eximir de los elementos más esenciales que tenemos que aprender como sacerdotes y como cristianos. Donde está Cristo, Cristo está en su iglesia. Cristo está. Puedo no estar de acuerdo, insisto, puedo no estar de acuerdo y tendría que decirlo, pero una llamada a la desobediencia no me parece que sea realmente eclesial. No me parece que responda de manera adecuada al problema de hoy. Entonces, esto es lo que yo digo, es mi humilde opinión, o bueno, las opiniones no son humildes, esperamos que sean las personas los que son humildes. Esperamos que esta opinión pueda ayudarles a poder discernir, porque yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender a discernir. Que Dios les bendiga mucho y pues en la Semana Santa, pues por ahí nos vamos a ver en las redes sociales, ¿eh? Adiós. Y no se inscriban, no se olviden de inscribirse a mi canal.